Hola chicos, continuamos con el estudio ecológico. Este es uno de los primeros estudios que vamos a estar viendo, o es el primer estudio que vamos a estar viendo, porque es el estudio que se supone tiene el nivel causal más bajo. Los estudios ecológicos se pueden clasificar de varias maneras. Una de ellas es si el investigador interviene o no. En el caso de los estudios ecológicos, el investigador no interviene, por lo tanto es un estudio observacional. No interviene en el sentido de que no le da una dieta, no le da un medicamento, no le da una campaña educativa, no le da nada al sujeto que está estudiando. Pero si lo mide, si lo pesa, si registra en un cuestionario, en una foto, en una grabación, el comportamiento de la persona, si mide su glucosa, su presión arterial, su cintura, si le evalúa la presencia de la enfermedad, pero no hace nada que afecte el desarrollo de la enfermedad. No le da ninguna terapia ni tampoco un factor de riesgo. Entonces es un estudio observacional. En este caso, nuestro investigador, pues sería este cuadrito que está aquí, ¿no? Este monito que está observando los otros cuadritos, que es lo que están haciendo. Perdón, un poco de agua. Eh, los estudios ecológicos, por lo regular, son retrospectivos. Esto quiere decir que lo que utilizan es información que ya pasó. Pueden utilizar información que se recaban de manera regular, ¿no? Por los servicios de salud, por los sistemas de información estadística de diferentes índoles, de cuestiones ambientales. Pero normalmente es una reconstrucción de la información, algo que ya se recopiló y que yo lo voy a analizar. En el caso de nutrición, por ejemplo, es muy socorrido la información de la FAO, sobre las tablas de balances de alimentos, ¿no? Que te dicen cuánto se produce, cuánto se importa y cuánto se exporta de un alimento en un país por año. Respecto al número de mediciones, los estudios ecológicos pueden ser de dos tipos. Hay estudios ecológicos transversales o con medidas transversales que nada más miden en un momento en el tiempo, y hay estudios ecológicos que tienen una medición basal y una medición de seguimiento, entonces son longitudinales. ¿A qué me refiero con seguimiento? Yo puedo medir a una persona el día a lo mejor uno y ver qué pasa en el día 2 si hubo algún cambio, qué pasa en un tercer día si hubo algún incremento o disminución de la enfermedad o de la exposición. A esto le llevamos seguimiento, tiene movimiento. Entonces el estudio ecológico puede tanto hacer solamente una medición como hacer una, dos o tres o las mediciones de la exposición y de la enfermedad que sean necesarias. Ahora, hay algo importante, la unidad de análisis en los estudios eh, ecológicos, a diferencia de los demás estudios, es una unidad de análisis agrupada, ¿sí? Es un conglomerado que puede ser una escuela, una familia, una ciudad, una colonia, un estado, un país. Y les traigo, o les muestro el ejemplo de una ciudad donde podemos ver, de acuerdo al código de colores, ¿no? Que va desde el azul hasta el rosa, la concentración de personas, ¿no? Que hay en esta ciudad. Vemos que, por ejemplo, en la zona norte, noreste, ¿no? En la zona más sur, en la zona noreste, noroeste, hay poca ocupación. La mayor ocupación se concentra en el centro y un poco en el oeste, ¿no? Entonces, aquí podemos ir identificando qué tanta densidad hay en esta ciudad, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero nunca vemos individuos, nunca decimos Juan,
Gabriel, individuo uno, individuo 2, sino vimos las colonias, ¿no?, que tienen mayor o menor densidad. Respecto a la exposición, a diferencia de los demás estudios, aquí no tenemos eh, una exposición individual, ¿sí? Tenemos un promedio grupal de una determinada exposición y un promedio de una prevalencia o de un número de casos en una determinada zona geográfica o en un determinado grupo específico, ¿sí? Y lo que se busca es relacionar por ejemplo, este consumo promedio de algo con el número de casos que hay en una población. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de que en un país se producen, poniendo, ¿no?, que existiera un país con 100 personas o con 1000 personas. En un país con 100 personas se producen 100 kilos de carne, de pollo. Entonces, si hacemos el promedio, en un país con 100 personas que se producen 100 kilos de carne de pollo, tocaría de 1 kilo a cada persona. Es un promedio, el promedio sería de 1 kilo, ¿sí? Ahora, este promedio pues puede tener errores. Habrá personas que consuman en ese país de 100 personas, consuman 5 kilos al año y otros que consuman medio kilo y otros que consuman 200, ¿sí? Ese es un poco de los problemas que presentan los estudios ecológicos, que son solamente promedios. Similar pasa con el número de casos en la población o la prevalencia de la enfermedad en una zona específica. No quiere decir que haya yo medido a cada uno de los sujetos individualmente para saber si hay diabéticos o no diabéticos, sino es una medición agrupada. Un ejemplo de esto, de cómo puedo tener una relación entre el consumo de algo con la mortalidad, es este estudio que se hizo en el 2000, ¿no?, donde se veía el consumo en gramos al día de grasa proveniente de la dieta. Tenemos 20 gramos, 40 gramos, 60, 80, 100, hasta 180 gramos de consumo de grasa al día en promedio en diferentes países. Y esto lo relacionamos con las tasas ajustadas de mortalidad por cada 100.000 habitantes, cada 100.000 personas. Veamos, por ejemplo, el caso eh, de Japón, ¿no?, que tiene una tasa menor de 4 muertes por cada 100.000 habitantes, dado que tiene un consumo de alrededor de 40 gramos al día. No así, por ejemplo, países como Estados Unidos, que tienen un consumo como de 150 gramos de grasa al día y su tasa de mortalidad es de 20 muertes por cada 100.000 habitantes. Es 4 veces mayor, ¿no?, el número de muertes, ¿sí? Generales aquí podríamos estar viendo una relación entre el consumo de grasa y la muerte en diferentes países. A medida que incrementa una, también incrementa otra. Una relación inversa, perdón, directamente proporcional, ¿no? Aumenta una y aumenta la otra. Ahora, la causalidad o la capacidad de decir que algo ocasiona algo en un estudio ecológico es un tanto limitada por estas cuestiones que yo les mencionaba. No podemos saber la exposición a nivel individual, sino que tenemos promedios, y la presencia de la enfermedad tampoco lo vemos a nivel individual, sino decimos, en esta región hay un 15%, hay un 20%, ¿sí? Y bueno, pero son importantes, eso no quiere decir que no sirvan para nada. Bueno, son útiles para generar hipótesis y explorar relaciones entre factores de riesgo y factores de protección, pero también para ir describiendo cómo se presentan las exposiciones y cómo se presentan las enfermedades en un lugar en particular, ¿sí? Bueno, en este sentido, se pueden clasificar los estudios ecológicos de diferente manera. Estudios ecológicos exploratorios, estudios de grupos múltiples,
series de tiempo y estudios mixtos, que son una combinación entre los estudios de grupos y las series de tiempo. Los estudios exploratorios, en estos se comparan las tasas de la enfermedad en muchas regiones que están cercanas, ¿no?, durante un mismo tiempo. O se puede comparar la frecuencia de la enfermedad a través del tiempo en una misma región, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Aquí, regiones cercanas, ¿no? Es lo que decía, podemos investigar la mortalidad de diabetes en México en diferentes estados. Podemos ver que, por ejemplo, estados como Oaxaca y Guerrero tienen una mortalidad de 35.19 muertos por cada 100,000 habitantes, pero que hay lugares como Sinaloa, ¿no?, como Baja California, que tienen una mortalidad de 71.55, y otras zonas como del centro, como de Guanajuato, ¿no?, como Ciudad de México, Veracruz, tienen alrededor del 99.5%, bueno, perdón, 95, 99 muertes por cada 100,000 habitantes, ¿no? Y aquí estaremos comparando que la diabetes mata más o menos dependiendo de la región, ¿no? Diferente estado. Otro ejemplo, ¿no?, pudiera ser ver o comparar países, ¿no? ¿Qué pasa en diferentes países respecto al índice de masa corporal de la población de niños, ¿no?, jóvenes de 15 años en adelante? Pues podríamos ir viendo que en México, por ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña, tienen prevalencias que van entre el 20 y 31%. En cambio, hay países como Japón, como Corea, que tienen tasas muy bajas. Y en el medio hay otros países que tienen tasas de personas con obesidad, pues, o porcentajes con obesidad que van entre esos rangos. Pero ya podemos darnos una idea, ¿no? Tal vez estos países asiáticos tengan algo con su dieta, tengan algunos genes, algunas características, pero esta parte exploratoria me permite saber cómo están estos grupos de edad respecto a su o la presencia de un índice de masa corporal de 30. Entonces ya me están dando una idea general de cómo es la salud. Estudios de grupos múltiples. Estos es un estudio ecológico más común. Aquí ya se está hablando de un estudio analítico porque evalúan grupos o diferentes grupos y la relación con los diferentes niveles de exposición, ¿sí? Entonces vemos si la exposición en un grupo altera o cambia la frecuencia de la enfermedad. Y normalmente los grupos se dividen por características geopolíticas, como en el ejemplo anterior, por estados, por países. Les tengo aquí un ejemplo. Este fue un estudio que se realizó en el 2014 sobre el consumo de azúcar a través de los refrescos y la prevalencia de diabetes. Entonces, vamos viendo aumentos en el consumo de gramos de azúcar provenientes de refrescos y el porcentaje de diabetes mellitus. Por ejemplo, tenemos países como Etiopía, como Ruanda, ¿no?, como Zambia, donde su consumo de azúcar a través de los refrescos es casi cero y su prevalencia, pues, ronda el 3%, ¿no? Pues allá, ustedes me dirían, ¿cómo es que tienen diabetes si no consumen? Pues porque hay otros factores que también pueden incidir, pero aquí en términos generales, al relacionar estas dos variables, vemos que los países que tienen un bajo consumo tienen menos diabetes o menos tasas de diabetes. En cambio, países, por ejemplo, como México, que estamos acá, un consumo mayor de 40 con tantos gramos,
de azúcar provenientes de refresco, pues tiene una prevalencia de alrededor del 12%, ¿no? El 11% de personas con diabetes para el 2014. Aquí ya vamos a una relación también que nos dice que a medida que aumenta el consumo de azúcar, aumenta también la prevalencia de diabetes. Otro tipo de estudios son las series de tiempo, donde se comparan aquí cambios, pero en el tiempo respecto a los niveles de exposición, ¿sí? Que puede ser una exposición, puede ser el uso, el consumo de ciertos productos o servicios, el cambio de conductas, el cambio de las concentraciones, por ejemplo, de contaminantes en el aire, en el suelo, en el agua. Y esto lo relaciono con cambios en el tiempo de la frecuencia de la enfermedad, otra vez en un área geográfica específica o en diferentes áreas específicas, ¿sí? Entonces, eh, podemos tener el ejemplo de qué pasa con la mortalidad, ¿no? Relacionada con la contaminación atmosférica. Este es un estudio, ¿no? Donde se hace el registro desde el 92 hasta el 95, ¿no? De qué va pasando con la mortalidad. Hay momentos en los que salta, de repente baja, luego sube, baja. Y lo mismo vemos con eh, la concentración en el aire de las partículas PM10. La contaminación se mide por, o se ha registrado la contaminación atmosférica de acuerdo al tamaño de la partícula. Hay partículas PM10, hay partículas PM5, PM2.5. Las partículas PM10, aquí les indico, son partículas sólidas o líquidas que provienen del polvo, las cenizas, el hollín, partículas metálicas, cemento, polen, que son dispersadas en la atmósfera, ¿no? Pueden provenir de actividades agrícolas, perdón, del resto de insectos y plantas, de la construcción, de caminos sin pavimentación, de actividades industriales, y todas estas se quedan aquí en el ambiente y luego las estamos nosotros respirando. Bueno, pues esto se puede relacionar con la mortalidad, ¿sí? Y aquí lo que los autores encontraron, ¿no? Era que eh, aquellos momentos donde había una mayor concentración, ¿no? Por ejemplo, acá de partículas PM10, que son PM10 porque son partes por millón y también corresponden a 10 nanómetros, ¿no? Esa es la medida de estas partículas. Y entonces había momentos donde había una mayor concentración en el aire, ¿no? Esto es en la Ciudad de México, y había una mayor cantidad o una mayor mortalidad, ¿sí? Los estudios mixtos, como su nombre lo dice, mezclan las series de tiempo con la evaluación de diferentes grupos. Entonces es cómo están la exposición y cómo está la enfermedad en diferentes momentos, pero también en diferentes regiones. Ahora, hay algunas variantes de este tipo de estudios mixtos. Nosotros hablamos que los ecológicos, normalmente la medición es a nivel grupal. Bueno, hay algunos en los que puede estar evaluada la exposición a nivel grupal, ¿sí? O sea, el factor de riesgo a nivel grupal, y tener datos de la enfermedad a nivel individual. Un ejemplo que encontré en la literatura es un estudio realizado en dos regiones de Chile durante el 2000, donde relacionaban los cambios en la concentración de arsénico en el agua de la red pública, ¿sí? Toda la que utilizan para bañarse, para después, si la hierve, consumirla, etc., con la mortalidad neonatal, ¿sí? De la mortalidad de los recién nacidos. Entonces, veían los cambios en estas frecuencias con los cambios en las concentraciones y vería si tenían alguna relación. Aquí les presento las dos regiones, ¿sí?
una región de Antofagasta, así se llama el lugar en Chile, y Valparaíso. Vemos aquí cada uno de los años. El estudio se hizo desde los 50 hasta cercanos al año 2000, con periodos de cada 3 años, ¿no? Entonces, vamos viendo, aquí está la mortalidad por cada 1000 nacimientos. Entonces, en un inicio, Antofagasta tenía prevalencias, ¿no?, de alrededor de 33 muertes por cada 1000 nacidos, de 26, de 30. Era muy alta, ¿no? En comparación de Valparaíso, que tenía prevalencias, ¿no? Unas tasas de 16 muertes por cada 1000 nacidos, de 10, de 10, ¿no? Y esto, pero esto fue cambiando, entonces por eso es un modelo mixto, va cambiando en el tiempo. Tenemos las dos regiones y van cambiando en el tiempo las muertes, y también asociadas a cambios en la exposición. Y bueno, ¿qué pasó? Que al final se fueron acercando estas tasas al punto que se invirtió la relación. Después, Valparaíso ya tenía una mayor carga de la enfermedad, se morían más personas, más niños por cada 1000 nacidos en comparación con Valparaíso. Va de nuevo, pero se explico otra vez. Aquí se morían muchos niños en Antofagasta y después se redujo en unos puntitos rojos hasta el punto que eran menores. Alrededor de los años 80 ya fue menor la mortalidad en neonatos en comparación con Valparaíso, que en un inicio era menor, ¿sí? Pero ya después aumentó un poco. Otra forma que estos investigadores presentan los datos son con las razones de riesgo, y aquí ya lo presentan por mortalidad fetal, neonatal y postneonatal, o sea, un poquito después de nacido, o sea, después del año, ¿no? Entonces, lo que presentan son los riesgos relativos, ¿no? O las razones de riesgo, cuando no había exposición a arsénico y cuando sí se tenía exposición a arsénico. Valparaíso era es la referencia porque es la que tenía las concentraciones al principio más bajas de arsénico en el agua. ¿Y qué es lo que vieron? Al comparar todos estos datos, o sea, todos los años, veía que Antofagasta tenía un riesgo 50% mayor o 1.5 más veces de tener mortalidad fetal, ¿sí? De 10% neonatal y 10% postnatal, pero esto fue cambiando y lo vemos ya cuando analizamos los años. Cuando analizamos cada uno de los años o de los periodos de 4 años, ¿sí? En un inicio el riesgo de mortalidad fetal era de 2.1, o sea, era 210% más, ¿sí? O dos veces más, ¿sí? Entonces, este riesgo aumentado fue disminuyendo poco a poco hasta el punto de que no había diferencias entre una ciudad y otra. Y fue reduciéndose cada vez más hasta que ya Antofagasta, Antofagasta fue la ciudad que tenía factor protector. Ya no se moría más en esta comunidad, sino que se moría menos, ¿sí? Que es lo que veíamos aquí de forma gráfica. Bueno, la inferencia causal en los estudios ecológicos tiene ciertos limitantes. Uno de estos es la falacia ecológica, ¿sí? O la mentira ecológica, que es cuando se hacen inferencias o se sacan conclusiones a nivel individual a partir de datos grupales. Yo en el ejercicio anterior, en el ejemplo, estoy hablando de regiones, ¿sí? De ciudades. Yo no puedo decir, mira, es que este sujeto consumió más agua y por eso su hijo se murió. No, no puedo decir eso. Es en la región tenemos una exposición grupal de tanto. Entonces yo no puedo decir o hacer recomendaciones a nivel individual, ¿sí?
estaríamos hablando de una falacia ecológica. Ahora, ¿estos estudios se justifican? Pues sí, sí se justifican. Se justifican por dos cosas. Uno, hay algo que se conoce o que se dice, ¿no? Que es la salud de un grupo es más que la salud del individuo o individual. Ahorita vamos a ver un ejemplo de por qué hay factores grupales que son importantes para la salud individual. No solamente las características que tiene un individuo son importantes para el individuo, también dónde vive y el grupo de personas que tiene alrededor son importantes para la enfermedad de una persona. Y además, este tipo de estudios ecológicos sirven muy bien para características y para exposiciones ambientales. Ahora, el problema de estos estudios pues surge cuando se quiere extrapolar los resultados directamente de un nivel más alto a uno más bajo o viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo, ¿no? Si yo tengo conclusiones a nivel país, no puedo hacer o no puedo extrapolar mis conclusiones a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel individual, a nivel celular, ni al revés. Si encuentro que una célula, al yo darle un medicamento o al aplicarle un compuesto, reduce su tasa de crecimiento y por eso yo digo que hay menos cáncer, eso no es aplicable a nivel de un animalito y después a nivel de una persona. Tengo que hacer cada uno de los estudios en diferentes niveles. ¿Sí? Entonces, el problema solamente surge cuando son mal utilizados los estudios ecológicos, pero si no, son muy buenos. Cuando les hablaba esta cuestión de la salud grupal es más importante o es mayor que la salud individual, me estaba refiriendo a fenómenos como los que son infecciosos y de la vacunación o esta protección que se conoce como protección de rebaño. ¿Sí? Cuando se tiene una enfermedad infecciosa y se tiene ya una vacuna, hay países o hay comunidades que deciden no vacunarse o que no creen en las vacunas por muchas cuestiones que ahorita no vamos a discutir, pero bueno, hay diferentes escenarios, ¿no? O sea, hay lugares donde la vacunación es muy baja, casi cercana a cero, y entonces la enfermedad se transmite por todos lados, ¿no? Todos son susceptibles a contagiarse y todos se transmiten. Conforme va aumentando la vacunación al 25, 50, 75, la probabilidad de que dos sujetos susceptibles tengan contacto cada vez es menor, porque alrededor tienen personas que los protegen, aquí representados en puntitos amarillos, ¿sí? Los puntitos amarillos son personas que ya se vacunaron, ¿sí? Y que protegen a las personas que no se han vacunado. Entonces, en los esquemas de máxima vacunación, donde se piensa que alrededor del 25% ya es muy bueno, ¿no? Y que casi podrías estar viendo que se eh, acabe o se erradique un problema infeccioso, es estos casos donde para que este individuo, ¿no? susceptible o con la enfermedad llegue y contagie a este otro, tiene que librar toda esta red de personas, ¿no? O sea, esta persona puede tener aquí amigos y compañeros de trabajo, y esto. Pero esta red de amigos no alcanza o no converge hasta el punto de que llegue a tener un contacto directo. No acá, ¿no? Como el contacto, pues sí tiene la capacidad de contagiarme. Aquí no. Aquí, si yo quiero contagiar a este amarillo, pues no puedo porque él es este vacunado. Y aquí también a este y a este. No los puedo contagiar. ¿Sí? Entonces, esta red de protección protege a este sujeto también de aquí, que también tiene su propia red. Y entonces, todos dependen del grupo, de la protección grupal. Pues algo similar está pasando con esta cuestión del coronavirus. Sabemos que el número de casos nuevos depende de cuántas personas ya están contagiadas, pero además de cuántas personas que no tienen inmunidad o que son susceptibles andan circulando. ¿Sí? Entonces, una persona que tiene contacto con muchas personas
por esta capacidad de contagio de 2.5, ¿no? Eh, puede contagiar al cabo de 30 días hasta 400 personas. Conforme vamos reduciendo la exposición o las personas dejan de salir a la calle, la capacidad de contagio es menor. Entonces, la inmunidad solamente se va a adquirir con una vacuna o si estás en contacto con otra persona que te contagie, tengas la enfermedad, sobrevivas y ya generes anticuerpos. Pero esta última opción es muy riesgosa para la salud, ¿sí? O sea, no podemos arriesgarnos a estar en contacto con otra persona que me contagie coronavirus y ver si me muero o no. Mejor en mi casa y me espero a que exista este esquema donde podamos vacunarnos y todos nos protejamos y ya no, y la probabilidad de que la transmisión de esta enfermedad sea muy baja, ¿sí? Ahora, dicho sea de paso, la influenza, hay vacunas, ustedes lo saben, y esta vacuna hay que ponerse cada año, esta vacuna, porque la tasa de mutación de la influenza es muy rápida, ¿sí? No es un virus que se quede con una sola especie, ¿no? Sino va cambiando, va mutando. Entonces, por eso vemos H1N1, H2N3, H5N5, así, porque van generándose diferentes eh, familias, ¿no? O más bien, serotipos de virus. Bueno, ¿qué errores o sesgos podemos encontrar en los estudios ecológicos? Recordemos un poquito esto de variable confusora, ¿no? Una variable confusora es aquella que está relacionada con la enfermedad, pero también con la exposición, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy investigando el efecto de la contaminación atmosférica, ¿no? En la Ciudad de México y los infartos, pero no me di esta cuestión de, a lo mejor, de el uso de los autos, ¿no? Y el sedentarismo, pues puede ser que en una ciudad donde hay mucha contaminación, también existan las personas que son muy sedentarias, pues porque utilizan el carro, y eso también está asociado con a lo mejor los infartos, ¿no? Entonces tengo que medir muchas características para no tener una variable que me esté confundiendo la relación entre contaminación e infartos, ¿sí? Pero esto no es exclusivo de los estudios económicos, esto se da en todos los estudios epidemiológicos, ¿no? La presencia de variables confusoras. La secuencia temporal, como decíamos que normalmente son retrospectivos, no sabemos qué fue primero, si la exposición, la enfermedad, no sabemos si las personas ya tenían, por ejemplo, una enfermedad pulmonar y después llegó la contaminación, ¿no? De los autos, o primero había contaminación de los autos y luego les dio enfermedad pulmonar, porque esto es retrospectivo, no inicio el estudio con personas sanas, o no lo sé por lo menos. Migración, esto es sumamente importante en los estudios ecológicos. Como son estudios de regiones, si yo no me percato que a lo mejor hay una parte de la población que migra por cuestiones laborales, ¿no? Diariamente, por ejemplo, pudiera generar un error importante. Pongamos el caso de personas que viven en Cuernavaca y van a la Ciudad de México. La exposición de contaminantes de las personas que migran todos los días a la Ciudad de México a trabajar es mucho mayor que las personas que trabajan en Cuernavaca y viven en Cuernavaca. Entonces, esta migración pues, puede estar generando problemas con la medición de la exposición. Ahora pensamos en personas que no migran diario, ¿no? Que no tienen esta cuestión, ¿no? O no son población que le llaman flotante, sino que migran por residencia, o sea, una persona o grupos de personas que vivían a lo mejor en Guerrero y luego fueron a vivir a Cuernavaca, o personas que fueron de Cuernavaca se fueron a vivir a Monterrey, o así. Esto, si yo hago un estudio ecológico con información de 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10 años,
las personas que migraron, ¿no? Y las personas que están llegando a la zona en la que estoy estudiando van a generar cambios en la exposición y en la enfermedad, entonces hay que tenerlo en consideración. Y otra característica es qué tipo de modelo estadístico es el que se selecciona para estudiar la relación entre la exposición y la enfermedad. De manera general, los estudios ecológicos utilizan regresiones de modelos lineales, donde tenemos una variable desenlace, aquí sería la enfermedad, ¿sí? Que nuevamente se expresa en cambios de, por ejemplo, de la frecuencia, ¿no? De las tasas. Tenemos un intercepto y tenemos características, exposiciones, y en algunos casos tenemos la medición de variables confusoras, ¿sí? Particularmente para determinar la recta de un estudio ecológico, lo que se utiliza es algo que se llama una regresión de mínimos cuadrados, que lo que busca es que todos estos datos que voy teniendo se ajusten a una recta, ¿sí? Y esta recta me va a dar una pendiente y me va a permitir decir, por ejemplo, esto es un ejemplo de un estudio transversal, no es un estudio ecológico, pero bueno, pensemos que así sea también. Puedo yo saber por cada incremento en 100 gramos, o sea, si una persona incrementa 100 gramos de peso, y no kilos, o sea, no que aumente un kilo más, sino si aumenta 100 gramos de su peso corporal, ¿cuánto aumente su glucosa? En este caso serían 10 miligramos, ¿no? Entonces estamos viendo una relación directa, que si yo aumento mi peso, ¿no? También podría estar aumentando mi glucosa en sangre, ¿sí? Y eso está dado por una recta. Aquí tendría a lo mejor el incremento en peso y aquí el incremento en glucosa, ¿sí? Peso con glucosa y me da una pendiente. Pero bueno, no le hagan mucho caso, nada más es para que sepan cómo se hace el análisis de este tipo de estudios. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, chicos, y les voy a estar enviando dos estudios para que los analicen y los podamos discutir el próximo miércoles y un pequeño cuestionario para ver si estuvieron checando la presentación. Muchas gracias.